Dios, alabanza. Gloria a ti, Cordero Santo. Desde que entré por las puertas de casa de oración, escuchando al hermano Fausto leyendo la palabra del Señor, el Señor me confirmaba, ¿verdad que sí? Esta palabra que el Señor quiere que disertemos en esta noche. Y nada, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas. Sabemos que los evangelios, ¿verdad que sí? Son sinópticos, una palabra o una historia, cada uno de ellos narraron la historia de diferentes maneras, ¿verdad que sí? Y en esta noche vamos a leer la palabra en Lucas, capítulo 11, su verso 21. También esta misma palabra se encuentra en Mateo, ¿verdad que sí? Y luego una palabra referente a esta la vamos a estar buscando en los diferentes evangelios, pero vamos a leer en Lucas, capítulo 11, su verso 21 al 23. Lucas, capítulo 11, su versículo 21 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido Dios, esperando que nuestros hermanos en Ecuador se estén gozando con esta palabra. Le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor prepare sus oídos para que ellos también se gocen con esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 11, su verso desde el 21 hasta el 23. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido Rey. La palabra del Señor, si ya la tienen mis hermanos, amén, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cuando el hombre fuerte, en el 21, verso 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí, mis hermanos, pueden sentarse. Bendecido Dios, aleluya, alabanza. Esta palabra verdaderamente que impactó, como les digo, mi mente desde esa mañana que me desperté y empezó a retumbar esa palabra en mi oído, y hacía mucho tiempo que yo no caía en esta escritura, ¿verdad que sí? Especialmente en el verso que dice que el que con él no recoge, desparrama. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le preguntaba a mi Señor: Señor, ¿qué tú quieres con esta palabra, Rey de Gloria? ¿Tú quieres que yo hable de esta palabra a tu pueblo? ¿Tú me vas a dar revelación? Y día tras día me gozo con el pastor cuando el pastor dice que mientras vayamos en los trenes, que estemos meditando en la palabra del Señor. Amén. Y día tras día cuando me iba al trabajo en el tren y esta palabra venía a mi mente, el Señor me daba las cosas que yo tenía que hablar. Y yo le decía: Señor, gracias, Padre, porque tú eres tan bonito, Rey de Gloria. Tú sabes que me dieron el mensaje con poco tiempo, pero ya esta palabra tú la tenías en mí para que yo la hablara. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que yéndonos a lo que es ya de lleno la palabra del Señor, en este mismo capítulo, pero en el versículo 14, este título dice: una casa dividida contra sí misma, ¿verdad que sí? Y sabemos que aquí está hablando de cómo acusaban a Jesús, gloria a Dios, alabanza. A él lo acusaban de echar fuera a los demonios por Beelzebú, ¿verdad que sí? Aquí vemos esa escritura en donde dice que estaba Jesús, en el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces Jesús les respondió una palabra a ellos, porque acordémonos que antes que la palabra esté en nuestra mente o en nuestro corazón, ya el Señor la conoce. Amén, amén. Y dice el 16, dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso fue en el versículo 17, ¿verdad que sí? Que el Señor les respondió. Esta misma palabra que yo he leído en esta noche, que el punto clave es: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo le he puesto como título, gloria a Dios, alabanza:
Si no recoges conmigo, desparramas. Si no recoges conmigo, desparramas. Ese es el título de esta exhortación en esta noche. Nosotros sabemos verdaderamente qué es una división. Una casa, una calle, una comida. Usted pone las ropas de salir, de las ropas del diario vivir. Nosotros sabemos lo que es una división. Y nosotros todos sabemos en la palabra del Señor lo que aconteció primeramente en los cielos, en donde empezó la primera guerra, la primera división, gloria a Dios, alabanza, entre lo que era el querubín malvado, que dice la palabra del Señor que era tan bello, ¿verdad que sí? Este querubín era tan bello y tenía tanto privilegio, gloria a Dios, alabanza. Y vemos lo que aconteció. Este querubín se enalteció, este querubín se volvió arrogante, este querubín quiso ser más que Dios y fue convocando, gloria a Dios, aleluya, a una gran parte de los ángeles para que estén de su lado. Y allí en el cielo se formó la primera división, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros, mis hermanos, gloria a Dios, alabanza. A mí me gusta cuando el pastor dice que si los grandes predicadores y pastores caen, nosotros somos un mango maduro en las manos del enemigo. El Señor los reprenda. Y es por eso que en esta noche yo quiero que nuestros oídos estén abiertos a esta palabra de advertencia. Amén. Miren dónde ocurrió la primera división. ¿En cabeza de qué ser humano puede caber que en los cielos, donde todo es santo, donde todo es limpio, donde no hay inmundicia, donde no hay, miren mis hermanos, nada de lo que nosotros podamos imaginar que hay aquí en la tierra, nada de eso hay en los cielos? Allí todo es limpio, allí todo es puro, allí todo es celestial. Amén, amén. Santo, porque Él es santo. Y miren cómo este querubín se dejó llenar de odio, se dejó llenar de envidia especialmente. Y convocó, dice la palabra del Señor, que la tercera parte de los ángeles fueron echados con él. Si usted tiene una manzana completa y usted tiene que botarle la tercera parte a esa manzana, a usted le va a quedar, ¿verdad que sí? Si está dividido en 5, a usted le va a venir quedando 2/3. Si usted bota la tercera parte. Yo no sé qué cantidad de ángeles Dios tenía a disposición de él allá arriba. Pero dice la palabra que la tercera parte de los ángeles fueron echados aquí, a la tierra. Y luego podemos ver la segunda división, gloria a Dios, alabanza, allí en el huerto del Edén, donde el Señor le advirtió a la primera pareja, gloria a Dios, aleluya, después que Él hubo hecho tantas cosas maravillosas en la tierra. Y todo esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, en donde empieza la desobediencia. En donde el Señor le advierte a esta pareja que de todo árbol plantado ellos podían comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué ocurrió, mis hermanos? Aquella serpiente, ¿verdad que sí? Era aquel querubín malvado que había sido echado aquí a la tierra. Este vino aquí a la tierra y dijo: no me voy a quedar quieto, voy a seguir con mi maldad. Y miren cómo extravió a Eva. Y por consiguiente Eva extravió a Adán. Y después que aconteció aquella transgresión, aquella desobediencia, vemos cómo ella tuvo hijos. Y en estos 2 hijos también hubo una división. Había un hijo que el Señor se agradaba de las cosas que Él le llevaba como ofrenda. Pero había uno que desagradaba. Había envidia en el hermano. ¿Verdad que sí? Vemos como Caín y Abel. Y vemos cómo Caín envidiaba a su hermano hasta llegar a matarle. Y por ahí, mis hermanos, nosotros podemos ver tantas cosas que han acontecido en lo que es la descendencia del pueblo de Dios. Acordémonos de esa gran división cuando el Señor le prometió a Sara que ella iba a ser madre de muchedumbres. ¿Verdad que sí? Que ella iba a ser la matriarca. Y esta mujer desesperada, al ver la edad pasando, viene y le dice a su esposo que tenga coito con una de sus empleadas, con una de sus sirvientas. Esta mujer llamada Agar, porque ya ella desesperaba, ya ella decía: lo que el Señor ha dicho no se va a cumplir. Y miren cómo hubo esa gran división que todavía hasta el sol de hoy estamos acarreando esa división, ese problema.
Vemos cómo Ismael es todo ese pueblo árabe que no creen en el Señor, que odian al pueblo de Dios. Y vemos cómo nosotros somos descendientes de esa gran madre, porque luego el Señor le hizo ver que se cumplió su promesa. Y al nacer su hijo, fue llenando la tierra, gloria a Dios, aleluya. Pero allí hubo una gran división. Vemos también, gloria a Dios, alabanza, cómo sucedió cuando el Señor permitió que siguiera esa misma, porque todo es permitido por Dios, que siguiera esa misma desunión. Cuando el Señor iba a bendecir a Saúl, a Jacob, cuando el Señor le iba a dar esa gran bendición, ¿cómo sucedió esta división entre esta familia? Porque él quería bendecir a uno y el otro usurpó, ¿verdad que sí? Y vemos cómo querían venir a matarse ellos y todo el tiempo que duraron en enemistad. Y poco a poco la tierra se fue llenando de esa división y de esa enemistad. Y cuando yo leí esta palabra, yo decía, Señor, verdaderamente que tú eres fiel, Rey de Gloria. Y tú quieres hacernos ver a nosotros como tu pueblo. Que nosotros, si no estamos contigo, estamos en contra tuya, Rey de Gloria. Que si nosotros, Santo de Israel, como pueblo de Dios, llevamos un evangelio pasivo, un evangelio de pasividad estamos viviendo en este tiempo. Y si no estamos con Él, entonces estamos en contra de Él. Gloria a Dios, alabanza. Es como que nosotros veamos o sepamos que hay un abuso, un pecado en nuestra cercanía, a nuestro alrededor, y nosotros callemos y ocultemos ese pecado. Nosotros nos hacemos copartícipe de ese pecado. Y muchas veces no somos nosotros mismos los que estamos pecando, pero nos hacemos transgresores de la palabra del Señor. Cuando usted, en vez de recoger con el Señor, desparrama callando y apoyando el pecado ajeno. Y son cosas peligrosas, mis hermanos. De todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo, vamos a tener que dar cuenta, sea para bien o sea para mal, sea para vida eterna o sea para condenación. Y vemos, gloria a Dios, aleluya, como también hubo una pequeña anécdota en donde Cristo Jesús estaba con sus discípulos y ellos le dijeron al Señor, esa palabra se encuentra en el mismo Lucas capítulo 9, gloria a Dios, aleluya. En el mismo Lucas capítulo 9, número 40, verso 49, ¿verdad que sí? Verso 49, Lucas 9, verso 49. Vamos a leer esa palabra para que veamos, gloria a Dios, aleluya, cómo también hace esta palabra referencia a este hombre, ¿verdad que sí? Que dice la palabra del Señor que los discípulos le decían, como que les reprendían, porque decía, este hombre está haciendo milagros, pero no está con nosotros, no nos sigue. Vamos a ver qué palabra le respondió Jesús a él, para que nosotros veamos, mis hermanos, que es en realidad el que no está con Jesús, está desparramando, está haciendo lo contrario. Aquí no hay término medio. O somos o no somos cristianos. O le servimos al Señor para bien o verdaderamente estamos sirviéndole al enemigo. No hay término medio. No se puede vivir en tibieza. Gloria a Dios, alabanza. Y esta palabra que vamos a leer en Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. Dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y miren lo que el Señor respondió. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Tenemos que estar unidos, mis hermanos. Tenemos que tener bien claro qué es hacer la voluntad del Señor. Muchas veces
Vuelvo y repito, el pecado no lo estamos cometiendo nosotros, pero vemos que está pasando delante de nuestras narices y nos callamos. Y todavía podemos dar un consejo. La palabra dice que la palabra es para amonestar, para redarguir, para reprender, considerándonos a nosotros mismos, como que nosotros podemos caer también, ¿verdad que sí? Pero la palabra a mí no me dice que calle cuando yo vea que alguien está mal. Y esta palabra nosotros tenemos que tenerla pendiente, porque si no estoy haciendo nada a favor del Señor, estoy desparramando. Si no estoy haciendo nada a favor de su reino, nosotros queremos que la venida del Señor se efectúe. Pero ¿qué estamos haciendo para que esa palabra se cumpla? La palabra a mí me dice en Mateo 24 que para que todas estas cosas se cumplan, tiene que ocurrir lo que es la predicación en todo el mundo. La predicación de la palabra del Señor. ¿Y cuántos de nosotros estamos contribuyendo a que esa palabra se cumpla? ¿Cuántos de nosotros estamos contribuyendo a que la segunda venida del Señor ocurra? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que está caminando mal en su vida, que está lleno de problemas, que está lleno de dificultades, que está lleno de tantas cosas terroríficas? Y nosotros decimos, pero Dios mío, ¿dónde estaba yo cuando aconteció todo esto? Y nosotros muchas veces no nos tomamos ni siquiera la molestia de dar un consejo. Muchas veces nuestros corazones se han enfriado por causa de la maldad, tal y como lo dice la palabra. Que el amor de muchos se iba a enfriar. Hay veces que nosotros vemos tantas cosas en las calles, que hay veces que usted dice, ya yo ni voy a intentar meterme. Porque son tantas las situaciones que nosotros vemos al diario vivir. Mis hermanos, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Las cosas que están aconteciendo nos están hablando a nuestra vida. Y no podemos hacernos los ciegos ni los sordos. Acordémonos, como dice la palabra del Señor, que como ellos sabían conocer, hablando el Señor de los fariseos, cómo ellos podían conocer cuando el tiempo estaba bonito, cuando el cielo tenía rubiolas, como dice ellos. Y ellos decían, va a ser buen tiempo porque está así o está así. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo es que ustedes conocen los tiempos de las cosas que pueden ver? Parafraseando mis propias palabras. Y de las cosas espirituales ustedes no se dan cuenta de lo que está aconteciendo. Las cosas que están aconteciendo en este tiempo es para que nosotros estemos caminando firme más que nunca, mis hermanos, en la palabra del Señor. No es tiempo de jugar a servirle al Señor, porque el enemigo no está jugando a ser enemigo. Él está destruyendo tantos hogares, él está destruyendo tantas vidas, él está metido muchas veces hasta en las casas de los que nosotros mismos que le servimos al Señor. Y muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera ojos espirituales para ver las acechanzas del enemigo, mis hermanos. Miren, la semana pasada yo le decía a mi pastor, ponga a mi familia en oración. Y anoche mismo yo le decía a mi esposo, no tuve el tiempo para dar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida por medio de la oración y las súplicas. Yo le pedí al pastor, ore por mi familia, porque entre mis hijos nunca ha habido un sí ni un no. Nunca ha habido una discusión. Esos son hermanos que se quieren tanto, que se respetan, que se llevan tan bonito. Pero miren cómo el enemigo hace las cosas, mis hermanos, para que estemos apercibidos, para que estemos despiertos. Después de la prédica que dio el hermano Toniel, hablando sobre la palabra que decía que es preferible perder la razón para poder ganar el reino de los cielos. Yo me propuse, mis hermanos, cerrar mis labios, porque yo tenía el deseo en mi corazón de salir a la calle a llevar la palabra del Señor, como lo hacía al principio cuando yo vine a esta ciudad de Nueva York. Yo recuerdo que yo me subí en el tren para ir a la 125 de Manhattan, y a mí se me acercó un moreno americano y me dijo, quiero decirte una palabra de parte del Señor, y mi cuerpo completo comenzó a temblar. Y yo ese señor nunca lo había visto. Si yo tenía 8 días de llegar aquí a Nueva York, eran muchos. Y yo iba para la 125 de Manhattan a hacer un curso de atender niños con discapacidad. Y ese señor me agarró en el tren y él me dijo, ¿tú me permites hablar de la palabra que Dios te ha mandado? Y yo le dije, sí, venga, dígame.
y todo lo que él me habló fue en inglés. Le doy gracias al Señor, que el Señor me ayudó a entender la palabra que ese hombre me dio. Él me dijo, mira, tú no estás aquí por casualidad. El Señor te trajo aquí con un propósito. Habla y no calles la palabra del Señor. A eso fue que Él te trajo aquí. Él no te trajo a nada más. Él me dijo, no mires la belleza de este lugar. No mires nada. Mis hermanos, y para la gloria y la honra es para mi Padre Celestial. Yo llegué aquí y me avergonzaba del pecado. Me daba vergüenza en los trenes. Me daba repudio, me daba náusea, me daba de todo cuando yo veía tantas cosas aquí en los trenes y me encontraba esta ciudad fea. Yo lloraba todos los días, yo me quería ir. Yo vine aquí con algo de dinero y yo le decía a mi hijo, yo voy a comprar mi ticket y me voy para atrás. Pero esa palabra retumbaba en mi oído y yo decía, el Señor me permitió venir aquí porque Él tiene propósito conmigo. Y yo, mis hermanos, empecé a predicar en granja, empecé a predicar frente al Woolhall y a veces en Broadway Johnson, y así yo hacía cuando yo era soltera. Entonces después que yo me casé, yo duré un tiempo largo que yo no me dedicaba. Salíamos y el pastor convocaba, entonces así yo venía esporádicamente, nos parábamos aquí en el frente, hacíamos un culto o íbamos por ahí con el hermano Oscar, el pastor está ahí que no me deja mentir, pero lo hacía esporádicamente, solamente cuando la iglesia lo convocaba. Y esa palabra estaba en mi oído. Pero desde la prédica del hermano Toniel, yo me levanto y le dedico 40 y 50 minutos al Señor en Broadway Johnson predicando la palabra antes de yo dirigirme a mi trabajo. Y el enemigo no está contento con eso. Le pedí tratadito al pastor y cuando se me terminaron muchísimo que el pastor me dio, me fui y compré allá en la librería. Y sigo todos los días, mi esposo está ahí que no me deja mentir, que le digo, mi amor, todos los días es una gloria. Le digo al Señor, Señor, pon más palabras en mí en inglés para hablarle a toda esa gente. Y yo misma quedo sorprendida con la palabra que el Señor me da para hablar a ese pueblo. Y para no cansarle, mis hermanos, el enemigo no está contento con lo que yo estoy haciendo. Y miren lo que el enemigo hizo. Mi hijo que vive en el Bronx le dijo a mi hija que vive aquí cerca de mi casa, como a 12 o 13 minutos de mi casa, que le iba a traer la niña el sábado en la noche para que se la cuide, para él sacar a su esposa con motivo del tal Día de las Madres. Vino, trajo la niña pasó por mi casa primero, duró como media hora y de ahí mi hija se fue hacia su casa. Cuando la hija mía estaba bañando a la niña, las dos para acostarla como a las 8 de la noche, la niña de mi hijo se le resbaló, yo solo dije al pastor y se le cayó y la niña se dio un golpe. Pero miren mis hermanos cómo el enemigo usa. Mi hija me llama y me dice, mami, me pasó esto y esto, fue de esta forma y de esta forma y ahora yo no sé con qué cara le voy a decir a mi hermano. Tú sabes cómo nosotros nos llevamos, tú sabes cómo nosotros nos amamos. Lo que me ha pasado. Y ella me decía, ¿por qué no fue con la mía, mami? Porque yo no sé por qué no me pasó con la mía, que con la mía es la mía, pero con la ajena, ahora yo no sé cómo yo... Y yo le dije, mi hija, tranquila. Desde ese momento yo supe que esto era una acechanza del enemigo. Yo le dije, mi hija, tranquila, Dios va a obrar. Y mis hermanos, déjenme decirles, esta situación que el enemigo puso era para una tragedia grande en mi familia. ¿Ustedes saben por qué? Porque el golpe que la niña se dio fue en la cuna. Cuando mi hija la estaba secando, la niña se le fue para atrás. Y cuando la niña se le fue para atrás, la niña cayó en su parte, en un borde. Bendito Jesús. En un borde, mis hermanos. Miren la acechanza del enemigo. En un borde, nosotras las mujeres que conocemos, de su labio menor, ni siquiera del labio de arriba, sino del labio menor. Porque cuando la niña cayó para atrás. Y el borde de la cuna le hizo un abiertito como de ahí para allá. Y el botado de sangre, miren mis hermanos, mi cabeza se puso grande, yo me puse fría, yo me puse de todas formas y yo decía, Señor, ayúdame. Mi hijo, cuando le dije a mi hija, no le digas nada, espera hasta mañana porque no quiero que él venga manejando como loco, rápido y le vaya a pasar algo, hay que ser astuto. No le digas nada esta noche, espera mañana. Pero el enemigo ya tenía su plan, mis hermanos. Cuando mi hijo llegó a la casa, mi hija le explicó y mi hijo le dijo, no te preocupes, él ha soñado porque habían amanecido después de cenar. Ellos se fueron a ver un tal artista y amanecieron en la calle. Entonces él ha soñado, cogió a su muchacha, se fue
Y mi hija le dijo, cuando tú llegas a la casa, revísala, fue en tal parte, es un poquito delicado, pero él en su sueño, él se fue y cuando estaba cambiando la niña en la casa, que él le vio eso, la mamá se había ido a trabajar y él la llamó para que ella viera. Mi hijo dice que él nunca pensó que esto había sido algo de problema grave, pero que cuando la mujer lo vio, ella dijo, no, a mi hija la han violado. Oigan, mis hermanos, miren qué acechanza tenía el enemigo con mi familia. Le doy la gloria y la honra al Señor y la gracia. Yo le dije, Manuel, Dios es fiel y Dios es bueno que nos sacó de esta. Porque mira, iba a coger cárcel mi esposo, la podía coger yo, la iba a coger el esposo de mi hija, la iba a coger él. Ustedes saben cómo es este país con la justicia. Miren, mis hermanos, yo oraba, yo lloraba todas las noches. Yo decía, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Cordero Santo, sácame de esta. Porque la mamá de la niña, hasta el sol de hoy, ahí está mi esposo, que el domingo, cuando salí de aquí de la iglesia, escuché todo lo que ella quiso decir en insulto, callada. Y le dije, tú tienes tu razón, di todo lo que tú quieras decir, pero hasta con el pensamiento ofendes a Dios. No a mí, no a mi esposo, no a Daniel, no a Diyani. A Dios tú estás ofendiendo con tu pensamiento. Yo le dije, llévala al médico y dile a un médico que te la examine como si fuera que tú sospechas de lo que tú tienes, sospechas si tú quieres, y tú vas a ver. Miren, mis hermanos, eso fue una tensión todo ese día, toda esa mañana, toda la tarde, al otro día y todo, hasta que le doy la gloria al Señor, que cuando una doctora la examinó, le dijo, mira, esto sucedió como te lo contaron. Ese es un golpe de madera que la niña ha tenido en su parte, no ha sido grande, con una pomadita se puede sanar, pero ustedes saben que la piel de los niños es delicada. Y después de eso, pero miren, lo que ella decía era que del hospital para la justicia. ¿Ok? Y nosotros todos íbamos a tener que correr con esa investigación, con la vergüenza, con pérdida de trabajo, quizá, porque aquí cuando acusan, aunque sea de intento de violación, usted, su nombre queda sucio para toda la vida. Todavía usted sale siendo inocente y su nombre queda sucio. Usted no consigue trabajo, usted nadie lo quiere cerca de usted, usted no se puede acercar a los menores, usted tiene que estar a distancia. Y todas esas cosas, eso es una lista negra que le hacen a uno cuando uno pasa por esa clase de investigación. Pero le doy la gloria y la honra a mi Padre que me sacó de esa. Que el Señor permitió que ella, cuando le examinaron y la doctora le dijo, es así como te han dicho, la muchacha no fue a la policía. Se fueron a la casa, pero todos los días ya seguía hostigando a mi hijo. Mira, te vas a quedar así, yo todavía tengo dudas, eso no fue así, eso, y llorando, y llorando, orando, y llorando, orando, y llorando. Eso fue una prueba fuerte, mi esposo se lo puede decir, que nosotros pasamos. Y le doy la gloria y la honra al Señor, que el Señor me sacó de esa. El Señor permitió que todo eso se anulara hasta que fui a la casa de mi hija, porque la muchacha no dejaba a uno tranquilo con la duda. Fui a la casa de mi hija y le dije, Señor, pon palabra en mi boca. Le dije a mi hija, recréame los hechos que yo te voy a grabar. Cuando mi hija me recreó los hechos con su niña, le mandé el video a ella. Le dije, ma, mira cómo, ella se llama Madeline y yo le digo ma, de cariño. Yo le dije, ma, mira cómo ocurrieron los hechos. Nadie le hizo daño a tu hija. Nosotros no tenemos corazón para eso. Nosotros no somos familia de eso. Daniel es un muchacho que miren mis hermanos, verdaderamente ese esposo de esa muchacha, de esa hija mía. Mi esposo es un hombre que ama a esas niñas y las respeta. Y Manuel ni siquiera estuvo en la casa todo el día. Manuel llegó un ratito. Y yo le decía, Dios mío, Madeline, ¿quién le va a querer hacer daño a tu hija? Pero mis hermanos, Dios es bueno. Eso es para que nosotros veamos que cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor y estamos haciendo algo para su gloria y su honra, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y miren toda esta palabra que el Señor me dio. El que no está conmigo recogiendo desparrama. El Señor quiere que estemos apercibidos. El Señor quiere que nosotros tengamos todo pendiente, que no seamos cristianos pasivos, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Hermanos, que le busquemos a las 2, a las 3 de la mañana, cuando Él nos despierte. Yo sé que nosotros trabajamos, la mayoría, yo sé que a veces no es fácil despegarse de la cama cuando uno se acuesta cansado, pero cuando el Señor nos llame a oración a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que sea, levántese, porque usted no sabe lo que el enemigo está preparando y Dios quiere apercibirte. Yo me gozaba con los cánticos del hermano Fausto. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
Porque miren, yo me acuerdo que en el tiempo que en Santo Domingo hay un lugar que no hay luz, en Cotuí, de donde es mi mamá, y ahí era con lámparas que se alumbraban. Y yo recuerdo que cuando esa lámpara se le estaba secando ese gas, eso se ponía una luz chiquitititica que era como que si no tuviera nada. Y yo me quedaba pensando en eso. Yo decía, Señor, así estará nuestra vida de apagada si no tenemos aceite en nuestra lámpara. Tenemos que buscar de Dios con fervor, con temor y temblor, mis hermanos. No es tiempo ya de pecar. Yo me gozaba con el mensaje de la hermana Shirley. No es tiempo de pecar, es tiempo de que nuestra vida esté consagrada al Señor. Miren, mis hermanos, da pena que hay veces, iglesias, en donde los miembros están en un culto maravilloso y el Señor está dando una palabra y hay personas que se atreven a decir, eso no es para mí. Y sigue el mensaje, eso no es para mí. Y salen a la calle y pecan terminando de salir de la iglesia. Pecan con los ojos, pecan con la boca, pecan con tantas cosas. Dios mío, miren el tiempo que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos. Nosotros tenemos que estar más que apercibidos. Miren lo que está pasando en Israel. Israel está siendo bombardeado por los mismos árabes. Esta palabra todavía estamos viendo la consecuencia de esa división, de lo que está pasando. No permita ni que tu matrimonio, ni que tu hogar, ni que la iglesia esté dividida. Seamos unos en Cristo Jesús. No podemos estar divididos porque la palabra claramente lo dice. Una casa dividida va a caer. Si somos un matrimonio, compremos todo, hagamos todo juntos, mitad y mitad, llevémonos con amor. Si es una iglesia y hay uno que está dolido o que se cayó y tenemos que ayudar a levantarlo, hagámoslo con amor. El Señor pide la unidad en su pueblo. Una casa dividida no va a prosperar. Miren todas las divisiones que yo les estoy mostrando, que han acontecido desde el tiempo de lo que sucedió en los cielos, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel. Miren también la división que hubo con José y sus hermanos hasta el término que planearon matarlo. Miren las divisiones que están habiendo, hasta hoy día la estamos sufriendo. Israel está siendo bombardeado, mis hermanos, han matado muchos judíos. Se han muerto con esas bombas que han tirado. Han tirado las bombas a donde están los congresistas, a donde están las personas que gobiernan aquel lugar. Tenemos que orar por Israel. No nos acostemos sin orar por Israel. Miren lo que está aconteciendo en Filipinas. Ahora mismo en Filipinas se está declarado como estado crítico por una enfermedad de fiebre porcina que está acabando en Filipinas. Todas las pestes y las cosas que están escritas en Mateo 24 las estamos viendo. Acordémonos que la palabra dice que habrá tribulación y gran tribulación. Estamos viendo los principios de dolores. No cerremos nuestra mirada. Yo le estaba diciendo a mi esposo ayer mientras nosotros veníamos a la iglesia. Yo tengo una cuñada que ella está en una iglesia de moderna, como yo le decía a mi esposo. Ella tenía una foto en el WhatsApp y nosotros estábamos viendo la foto de ella. Y yo le decía, mira, Manuel, por eso que nosotros no podemos juzgar. Yo sé que quizás tú dirás que Yocasta se pone los vestidos por las rodillas y que un vestido por las rodillas, cuando tú te sientas, el vestido sube más. Pero mira, esa muchacha busca del Señor. Yo le pido al Señor que si el Señor es de revelarse a esa iglesia y a ella, para que esa cosita que ellos tienen, que está en la vestimenta, cambie, porque es una iglesia que busca al Señor. Miren, mis hermanos, ahí se hacen vigilia en la semana, ahí se hace oración, ahí se hace ayuno, ahí se tiran todo de barriga a clamarle al Señor. Eso es algo bonito, lo que aquella iglesia hace. Pero como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, cuando el Señor le estaba hablando a esa iglesia, pero tengo una poca cosa contra ti. No permitamos que el Señor nos elogie como una casa de oración, una casa donde se vive el amor, en una casa donde se vive la hermandad, en una casa donde se predica la palabra del Señor tal y como está escrita, sin ser adulterada. No permitamos que haya un pero, gloria a Dios, aleluya. Ni en nuestra vida individual, ni como iglesia. No permitamos que haya una división en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. En todo lo que es para el Señor, que no puede haber división, tiene que haber unidad, gloria a Dios, aleluya.
Y vemos cómo el Señor da esta palabra: el que no está conmigo recogiendo, desparrama. Tenemos que tener mucho cuidado como estamos viviendo nuestra vida espiritual. Si no estamos haciendo algo para el Señor, tampoco estamos haciendo nada a favor. Estamos con el enemigo. Estamos viviendo. Acordémonos que cuando el enemigo llegó al Señor a ser tentado, a Jesús, Él le dijo: todo esto te doy si postrado me adorares. Él es el dueño de todo este sistema de cosas. Y si nosotros vivimos en este mundo, pero la palabra dice que no somos de este mundo, no le demos el chance al enemigo de que meta las cosas del mundo en nuestro diario vivir. Vivamos como dijo la palabra que el hermano Fausto leyó: seamos santos porque Dios es santo y sin santidad nadie lo podrá ver. Vemos, mis hermanos, cómo cuando este gran hombre de Dios, el Señor le dio la promesa de que su reino iba a ser para siempre a David. Y vemos como su propio hijo, Absalón, se paraba en el camino, dice la palabra del Señor, a conquistar a todas las personas que iban a quejarse a donde el rey, y los traía para hacer una división hasta que lo logró. Y vemos cómo terminó todo esto en una división en donde se dividió el reino en dos, ¿verdad que sí? Y uno fue el reino del norte y el otro fue el reino del sur. Y ya nosotros conocemos la historia. Un rey llamado Jeroboam y el otro llamado Roboam. Y esto fue terrible lo que aconteció, porque en una de estas naciones, esas personas, dice que todos los reyes que pasaron por ahí hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos como la mano del Señor permitió que fueran asolados a tal manera que quedaron cautivos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida. No permitamos que el Señor tenga que permitir que las cosas malas y terribles acontezcan en nuestra vida, para nosotros levantar la cabeza y saber que estamos viviendo tiempos peligrosos. Si estamos viviendo una vida torcida, una vida fría, una vida apática a las cosas del Señor, cuando vengan las pruebas y las dificultades, ¿con qué cara nos vamos a plantar delante de Dios? A decirle: Padre, ayúdame a salir de esta dificultad. ¿Con qué corazón lo vamos a hacer? ¿Dónde va a estar el Espíritu Santo? No va a estar con nosotros, no nos va a estar acompañando. Nos vamos a sentir solos, desmayados, desprotegidos. Nuestra protección es el Espíritu Santo de Dios. Acordémonos que todas aquellas ciudades eran amuralladas. ¿Y por qué aquellas ciudades eran amuralladas? Era para que el enemigo no pudiera llegar a ellos con prontitud. Ponían atalaya, mis hermanos, para que la atalaya en lo alto avisara cuando el enemigo se asomaba. Y nosotros tenemos que tener esa misma responsabilidad de pedirle al Señor que nuestra vida espiritual esté amurallada, que los muros estén todos a nuestro alrededor y alrededor de nuestra familia, que nosotros seamos cristianos firmes, que no desmayemos en buscar a Cristo, porque Él está a la puerta y Él está buscando verdaderos adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Dios no quiere que nosotros estemos dando traspiés. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos firmes, mis hermanos. Verdaderamente que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está advirtiendo mucho a Casa de Oración, y es porque nos ama. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Si hay algo malo en nuestra vida, no vivamos como este hombre que dice la palabra, que miraba su rostro en el espejo, lo consideraba y luego que se alejaba del espejo se olvidaba de cómo era su rostro. Muchas veces nosotros estamos aquí en la casa del Señor, escuchamos la palabra semana tras semana. Nosotros tenemos prédica los jueves, prédica los sábados y prédica los domingos, y la escuela dominical. Es mucho el alimento espiritual que estamos ingiriendo, y es un alimento espiritual bueno, un alimento espiritual orgánico para nuestra vida. Pero muchas veces, mis hermanos, en las condiciones que estamos, ese alimento espiritual no hace el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Acordémonos que hay una condición en nosotros, que nuestra mente se cauteriza, que ya la palabra del Señor retiñe, la palabra del Señor te llega y tu oído no la capta. Ya tu oído no está espiritual. Tú estás ahí sentado por estar sentado como una momia.
Pero ya la palabra del Señor no entra en nuestro corazón, porque ya el pecado es tanto que ya no hemos insensibilizado a las cosas de Dios. No permitamos que eso ocurra con nuestra vida espiritual. Peleemos la buena batalla de la fe, mantengámonos calientes en el Espíritu del Señor, sin permitir que el enemigo entre y tumbe todo lo que está a nuestro alrededor, para nosotros abrir nuestros ojos y darnos cuenta y echar un grito de desesperación, como decía mi hermano Toniel, la oración del desesperado, la oración de cuando estamos en la angustia que ya no podemos más. Para que si el Señor quiere en su misericordia escucharnos, que cuando venga la situación, el problema, la dificultad, la prueba, lo que sea que el Señor permita en nuestra vida, porque todo Él tiene el control, podamos tener esa fortaleza. Miren, a mí me gusta, como dice el hermano Toniel, esa oración de ese rey, Usías, o ¿cómo se llamaba el rey que el Señor le dijo que le añadió 15 años? Ezequías. Eso fue una oración linda, mis hermanos, porque él decía: Señor, tú sabes cómo he caminado, cómo te he servido. Podremos nosotros en una situación de dificultad grande decirle al Señor: Señor, tú sabes cómo te he servido. Si hemos andado en tropiezo, levantándonos y cayéndonos todos los días, nos levantamos hoy, nos caemos mañana, como dice la maestra, caminamos un escalón y nos devolvemos 5 para atrás. No es tiempo de jugar con el Evangelio. Por amor a Cristo va a ser muy triste. La palabra dice: uno será tomado y el otro será dejado. Por amor a Cristo, mis hermanos, vivamos una vida agradable al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a estar leyendo en Juan, para los que me quieran acompañar, para concluir, que ya van a faltar 10 minutos para las 9. Juan capítulo 12, gloria a Dios, alabanza al Cordero. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Juan capítulo 12, gloria a Dios, aleluya, verso del 46 al 50. Juan capítulo 12, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso del 46 al 50. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Tú eres bueno, Padre. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la luz, el 46, verso 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le